El federalismo y el centralismo. El federalismo es el sistema político donde los estados conservan su soberanía, por lo que no tienen cierta autonomía en las decisiones políticas y administrativas. El federalismo, el poder político está dividido por territorios. El centralismo es el sistema político donde todo el poder y la toma de decisiones recae sobre el gobierno central. Es decir, no hay división del poder político por territorios. Personajes importantes son José María Bocanegra, Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, Gobierno centralista, Pedro Vélez, José Justo Corro, Anastasio Bustamante y Miguel Barragán. Constitución de las 7 leyes. Las bases y leyes constitucionales de la República Mexicana, conocidas también como las 7 leyes, promulgadas en 1836 por el presidente interino de México, José Justo Corro, conservaron la división de los poderes nacionales en ejecutivo, legislativo y judicial, pero transformaron los estados federados en departamentos subordinados al gobierno central, desapareciendo las legisladoras estatales, sustituidas por juntas departamentales. El establecimiento del centralismo modificó importantes aspectos de la conducción política del país, tales como la restricción de derecho de ciudadanía a los propietarios, las elecciones, la administración de la hacienda pública y la milicia. La separación de Texas inicia cuando Vicente Guerrero proclama la abolición de la esclavitud, provoca descontentos en los tejanos y empiezan a considerar su separación. Con el retorno al poder de los centralistas, quienes cancelan las reformas liberales y hacen a México una república centralista, hace que Texas pierda sus privilegios y que los estadounidenses ya no pueden entrar a Texas. Esto provoca una rebelión por el descontento y Santa Anna se dirige a Texas para acabar con la rebelión, pero es emboscado y obligado a firmar el Tratado de Velasco, el cual acepta la independencia de Texas y ya no hacer la guerra con esta. El Tratado de Guadalupe Hidalgo pone fin a la guerra entre Estados Unidos y México. Guerra de México contra Estados Unidos. Fue entre 1846 y 1848. La causa principal fue una deuda externa y falta del control del territorio. California declara su independencia. Batalla del 6 de reparto en Puebla y hubo derrota el 7 de agosto de 1847. En mayo se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo y se pagan $15 millones. Personajes importantes de la Guerra de Estados Unidos contra México: Winfield Scott y Antonio López de Santa Anna. La Guerra de Reforma. La Guerra de Reforma fue un conflicto armado ocurrió entre 1858 y 1861. En esta guerra civil se enfrentaron dos partidos políticos, los liberales, que luchaban para llevar a cabo el programa de la Constitución de 1857. Estaban liderados por Benito Juárez y el general José Nemesio de Goyave, que comandaba el ejército liberal, y los conservadores. Estos se oponían a las reformas liberales ya que no querían alterar las estructuras heredadas de la época colonial. Estaban liderados por el general Miguel Miramón. La Guerra de Reforma se inició como consecuencia de la aprobación de la Constitución de 1857. Leyes de reforma. Cuando muere Benito Juárez, Lerdo de Tejada toma el poder, se compromete a cumplir las leyes de reforma y elevarlas jerárquicamente. Se cumple el 25 de septiembre de 1873. Estas eran Ley Juárez de 1855, Ley Lerdo de 1856, Ley de Nacionalización de Bienes Eclesiásticos, Ley de Exclaustración de Monjas y Ley de Matrimonio Civil en 1859, Ley de Creación de Registro Civil y la Ley de Libertad de Cultos en 1860. El Imperio de Maximiliano en México, también conocido como Segundo Imperio Mexicano, fue un régimen de gobierno monárquico instaurado dentro del país entre 1864 y 1867. Nació como un intento del emperador francés Napoleón III para fortalecer Francia como una nación poderosa, y como producto de la intervención francesa en México, el 19 de junio de 1867, Maximiliano de Habsburgo fue fusilado, lo que marcó el fin del Segundo Imperio Mexicano. República restaurada 1867-1876, problema interno. Causa: reelección de Benito Juárez, la división de los liberales, lucha por presidencia entre Juárez, Lerdo de Tejada, Porfirio Díaz. Cuando Juárez gana, crea gabinete de civiles quitándole privilegio a los militares. El país sufría reformas, reactivación de economía agricultora, construcción de rutas ferrocarrileras, la incluyente democracia, el derecho a la libre expresión. Juárez muere y empieza la rebelión de la Noria, oposición porfirista, lerdista, María Iglesias, gana Lerdo de Tejada. Lerdo de Tejada pide su reelección, Díaz se levanta en armas, derrotando a Tejada y a Iglesias en 1877.
Conclusión. En la historia del siglo XIX en el país nos dejó múltiples beneficios, entre ellos la República Federal, la división de poderes, los estados con soberanía propia. Contamos con una constitución, el clero y el estado son separados, la democracia, la libre expresión, los libros de historia, los espacios recreativos, las vías ferrocarrileras y el himno nacional. Las desventajas son que en la guerra con Estados Unidos se perdió gran parte del norte del país. Fue difícil, pero el país logró salir adelante, siempre recordando a los que derramaron sangre por un futuro mejor. ¡Viva México!